Bendiciones para este momento. Queremos compartir con ustedes una vez más las enseñanzas acerca de las mujeres de la Biblia. Soy el pastor Silvio Díaz y cada día estoy compartiendo una enseñanza para llevar a cada mujer al carácter de la mujer virtuosa. Sé que muchas han estado siendo muy bendecidas y sé que este día no quedarán tampoco insatisfechas. La palabra de Dios las va a bendecir, las va a ayudar, las va a edificar, las va a renovar y las va a hacer mucho más fuertes. Vamos a orar. Padre, en esta hora quiero darte gracias por la vida de cada persona, por la vida de cada mujer, por la vida de cada hombre, Señor amado, también que estará compartiendo con sus cónyuges, con sus familiares, hermanas, tías, con sus amigas. Padre, este mensaje que estoy seguro, Señor amado, las va a bendecir y las va a ayudar, Señor amado, a llevar el carácter hacia la mujer virtuosa, un carácter formado para la gloria de tu nombre. Así que Espíritu Santo, bienvenido, ayúdanos, danos dirección en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero hablar acerca de Betsabé, la novena entrega de este estudio. Vamos a hablar de una mujer restaurada, convertida en virtuosa. ¿Sabe? Esta es una mujer que a mí me llama mucho la atención estudiarla por una de las razones más fuertes, y es que ella es la mamá de Salomón, la que inspiró a Salomón, y en el que el capítulo 31 de Proverbios habla acerca de la mujer virtuosa. Y ya vamos a ver en el estudio de hoy cómo esta mujer fue una gran influencia para que Salomón pudiera dejar ese capítulo allí, trazado y marcado para que todos nosotros pudiéramos leerlo y aprender de él. Quiero que vayamos por favor a la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice la escritura: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Quiero que leamos otro texto que está en el capítulo 12, en el versículo 24. Vamos a mirar el capítulo 12, por favor, verso 24, capítulo 12. Gloria a Dios. Verso 24, el texto dice lo siguiente: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El nombre Betsabé significa la séptima hija o la hija de un juramento. De entrada, su nombre nos enseña cómo esta mujer se convierte o es o representa la mujer de pacto. Todas las mujeres por lo regular son mujeres de pacto, mujeres que cuando adquieren un compromiso, y digo por lo general porque infortunadamente por causa de la caída del hombre y por causa del pecado, los seres humanos por lo regular dejamos de ser hombres y mujeres de pacto. Pero en la naturaleza de la mujer, por lo regular, son mujeres de pacto, mujeres que cuando adquieren un compromiso, especialmente matrimonial, son mujeres sólidas, mujeres comprometidas hasta la muerte, que son fieles, leales, comprometidas. Esta mujer Betsabé representa a todas esas mujeres sólidas, comprometidas, a todas esas mujeres de pacto, a todas esas mujeres de compromiso y con seriedad. Bet significa hija, un nombre afín es Betsua, nombre cananeo que implica hija de la opulencia. A la esposa de Judá se le llama la hija de Sua. Betsabé fue también el nombre de la hija de Amiel y esposa de David. Betsabé provenía de una familia temerosa de Dios. Era la hija de Eliam o Amiel, quien era hijo de Ahitofel. Eliam, cuyo nombre significa Dios es misericordioso. Era uno de los valientes oficiales de David. Betsabé se convirtió en la esposa de Urías,
uno de los hombres leales de David. Después del asesinato de Urías, se volvió la esposa de David y la madre de 5 hijos suyos. El primero murió durante la infancia, los otros fueron Salomón, Sima, Sobab y Natán. A ella se le menciona en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo como la que había sido esposa de Urías en Mateo 1:6. El historial sagrado nos informa que la relación de David con Betsabé fue la única mancha en el escudo de David. La triste historia comienza con la significativa frase: pero David se quedó en Jerusalén. Siendo época en la que los reyes salen a la guerra, David se expuso a un ataque que no esperaba y por consiguiente se vio involucrado en un triángulo de pasión, intriga y asesinato. David estaba concentrado en una guerra física, en una guerra natural, pero descuidó y no pudo percibir el ataque espiritual y moral que venía contra él. David, paseándose por la azotea de su palacio, vio a una mujer desvistiéndose y bañándose en el techo de una casa cercana y sus pasiones se enardecieron. Betsabé, la mujer que se estaba exponiendo desnuda, era sumamente hermosa y David, a quien siempre le atraían las mujeres hermosas, la codició y se hizo culpable de una desgracia vergonzosa. Aunque David confiesa que su repugnante pecado fue solo suyo y de nadie más, uno se pregunta hasta qué punto Betsabé fue cómplice del mismo, así como de la provocación. De haber sido una mujer cuidadosa, modesta, de seguro hubiera mirado a los techos adyacentes que se veían con facilidad y si otros podían verla, pues habría sido más recatada en el baño. Además, cuando David la manda a buscar, si ella hubiera sido una mujer, una esposa fiel, una mujer de principios, se hubiera negado a obedecer el llamado del rey. Cuénteme usted como mujer, cuando ella vio a David deleitándose la vista con ella, ¿tendría algún presentimiento de lo que pasaría? Si no, entonces una vez frente al rey, debió haberse negado a ceder al adulterio. Más adelante en el historial sagrado, una mujer pagana, la valiente reina Basti, se rehusó tenazmente a exponerse frente a hombres enardecidos por el vino y la expulsaron de la corte. Si Betsabé hubiera mostrado la misma determinación para preservar su dignidad, David, el ungido de Israel, nunca hubiera pecado como lo hizo. Después del adúltero incidente en la recámara del rey, Betsabé no mostró ningún sentimiento de culpa, pero casi de inmediato, luego del asesinato de su esposo, fue al palacio para complementar a las muchas esposas de David. Betsabé solo añadió agravio a la herida al deleitarse en una relación ilícita con otro hombre, mientras que su fiel esposo estaba arriesgando la vida al servicio del seductor. Al enterarse de que Betsabé estaba embarazada, David hizo traer apresuradamente a Urías para disipar las sospechas, pero en su regreso, el dedicado soldado, un hombre de los más altos principios, se negó a tener ningún tipo de contacto físico con su esposa. El astuto plan de David fracasó y la trama se complicó. Tenía que deshacerse de Urías, así que de nuevo lo envió al campo de batalla con una carta dirigida a Joab para que pusiera a Urías en el frente de la batalla donde estaba destinado a morir. El piadoso y gallardo Urías no tenía idea de que la carta sellada contenía su sentencia de muerte. Así que para David la lujuria, el adulterio, el engaño, la traición y el asesinato vinieron uno detrás del otro. Luego del acostumbrado periodo de luto, Betsabé se convirtió en esposa de David y el hijo de su adúltera unión nació sin percances, aunque murió una semana después de su nacimiento. El Señor se llevó al niño que la esposa de Urías le dio a David. La profunda pena de Betsabé a causa de la enfermedad y la muerte del niño debió haberla alejado con mayor razón del cómplice de su tragedia.
Las almas de David y Betsabé deben haber agonizado a medida que penetraba en sus conciencias el hecho de que la muerte de su hijo, concebido fuera del matrimonio, era un juicio divino por su oscuro pecado. Según las instrucciones divinas, el profeta Natán hizo que David se diera cuenta de su terrible maldad y con la sincera confesión de su iniquidad, recibió de Natán las reconfortantes palabras: el Señor ha perdonado ya tu pecado. Suponemos que junto con el trato personal de Dios con David por ser el rey, Dios tuvo que haber tratado de manera personal también con Betsabé. Aún perdonados, ni siquiera Dios podía impedir las consecuencias naturales de su pecado, y experimentaron su posterior e inevitable dolor, la muerte de su hijo y otros acontecimientos en la familia real. Aparte de lo vergonzoso que debió enfrentar el escarnio público de la sociedad y la familia real, pues como David en algún momento dijo, es mejor caer en las manos de Dios, que es misericordioso, que en las manos de los hombres, que según yo no tienen la misma compasión y misericordia a la hora de perdonar, pasar por alto una falta. Así que parece que Betsabé pasó su propio proceso de arrepentimiento y perdón con Dios, porque Dios los bendijo con otro hijo al que llamaron Salomón, que significa amado del Señor. ¿Por qué no se le dio un hijo como ese a otra de las esposas de David? El hecho de que Salomón le fuera dado a David y Betsabé no es una evidencia y expresión del amor perdonador de Dios hacia ambos. Además, la inclusión de Betsabé en la genealogía de Jesús no es otra señal de que Dios había olvidado los pecados, restaurando el favor divino. Ahora virtuosa y sabia a la vez que hermosa, Betsabé crió a su hijo Salomón con toda diligencia y cuidado piadoso. Lo que estamos diciendo es que después de que Betsabé fue restaurada y el favor divino estaba sobre ella, ahora ella, llena de virtud y de sabiduría, aparte de ser una mujer muy hermosa, ella tomó la decisión de criar a su hijo no solamente con diligencia, sino con un cuidado y una sabiduría piadosa que lo convirtió en el heredero al trono de Israel. Salomón mismo llegó a escribir: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Consejo que refleja la crianza que su mamá le había concedido, una crianza piadosa. La tradición dice que fue Betsabé quien compuso Proverbios 31 como amonestación a Salomón por su matrimonio con la hija del faraón. Evidencia del amor y la gracia de Dios, los escritos de Salomón en Proverbios nos enseñan la manera tan temerosa en la que esta mujer restaurada había criado a su hijo. Todas las advertencias contra las adulaciones de la mujer extraña y el adulterio que abunda en el libro de los Proverbios nos indica que ella había aprendido muy bien la lección y que quería darle a su hijo los parámetros correctos para que no cayera en lo que había caído su papá y en lo que ella había incurrido. Después de su desliz, restauración y el nacimiento de Salomón, el resto de la vida de Betsabé permanece velado en silencio. Podemos imaginar que llegó a tener una noble serenidad, amable dignidad y la valentía de una reina. La Escritura nos enseña que ella mantuvo influencia sobre David hasta su muerte, al mostrarnos como la recuerda el rey, la promesa de convertir a su hijo Salomón en su sucesor. El velo del silencio se levanta nuevamente cuando Salomón se convierte en rey y Betsabé, a quien Salomón respetaba, vino a su presencia a pedirle que Abisag, quien cuidó de David durante los últimos días, le fuera dada en matrimonio a Adonías, hijo de Hagit, otra de las esposas de David. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de Betsabé es que una vez que recibió el perdón de Dios, no dejó que este pecado arruinara el resto de su vida.
No sé cuántas mujeres en este momento están enfrentando momentos de vergüenza por haber cometido algún pecado moral, algún pecado que haya afectado su autoestima, su imagen aún pública. Pero la historia que estamos compartiendo con ustedes en esta tarde nos permiten ver cómo Dios puede convertir una vida aparentemente arruinada por el pecado en una vida ejemplar y digna de ser imitada. Ella, arrepentida, usó su error como guía para mejorar su conducta futura. Como seguimos pensando en pecados de los que Dios ha dicho que no se acordará más, estamos en realidad dudando de su misericordia y nos privamos a nosotros mismos de poder y del progreso espiritual que Dios nos ha otorgado. Esta es una enseñanza clara de que cuando Dios nos perdona, tenemos que aprender a pasar por encima de la culpa, la condenación, para poder alcanzar todo el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Una vez más, Dios muestra cómo la misericordia triunfa sobre el juicio y cómo la gracia restauradora de Dios está por encima de la ley, el juicio y la condenación, donde nuestro único enemigo será la culpa autoinfligida. La evidencia de ello está en cómo Dios tomó a varias mujeres: Tamar, la que dio a luz de su suegro; Rahab, la ramera; Ruth, la moabita; y Betsabé, la que fue mujer de Urías, como aparece en Mateo, que aunque no cumplían con el estándar humano, moral, para ellas poder merecer ese lugar, Dios las incluyó en el bendito linaje de Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, para mostrarnos una vez más cómo la gracia pasa por encima de todo. Infortunadamente tenemos a una iglesia actual que se ha olvidado de la bendita gracia de Dios, se ha olvidado de la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo y ha impedido de alguna manera que la gracia y el favor de Dios prevalezcan sobre la vida de aquellos que se acercan a Dios arrepentidos, pidiendo perdón por su pecado. Hoy yo quiero orar por todos aquellos que por culpa de un pecado que hayan cometido y que han caído y que de alguna manera están en vergüenza personal o pública, no han podido ser restaurados y levantados. Quiero decirte que Dios tiene misericordia de ti, que Dios te quiere levantar, que Dios te quiere perdonar, que quiere borrar todo tu pecado y que te puede llevar a cumplir ese propósito y destino que ha trazado para ti. En el nombre glorioso de Jesús, yo oro por todos los que están al alcance de Dios. Te pido, Señor, que esta enseñanza sobre Betsabé, sobre cómo Betsabé, Señor amado, fue transformada de una mujer caída, una mujer adúltera, una mujer en vergüenza, fue restaurada hasta convertirse en una mujer virtuosa, convirtiéndose así, Señor, en la inspiración, Señor, de muchas mujeres y trazando una meta para que muchas mujeres sepan que pueden alcanzar y llegar a ser mujeres virtuosas a pesar de su condición. Te pido que las bendigas, te pido que traiga libertad a sus vidas, te pido que el perdón de Dios venga sobre ellas, te pido que la gracia y el sobre sus corazones, Dios mío, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, este fue nuestra enseñanza de hoy en esta serie que nosotros venimos enseñando sobre mujeres de la Biblia. No olvide que todos los días estaré transmitiendo aquí en Silvio Díaz Rodríguez, mi cuenta de Facebook, y usted, si no lo ha recibido en audio en su número de WhatsApp, en los comentarios del video, y yo le estaré haciendo llegar el audio para que usted pueda compartirlo con muchas otras mujeres a quienes usted considere que puede bendecir. Que Dios les bendiga y muchas gracias.